Capítulo 2. Martín Vivaldi. Claridad y orden. Elementos de la oración o frase. ¿Qué es la oración gramatical? La oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación. Posee varias clases de predicados, entre ellos verbal, en que el sujeto va expresado esencialmente por un verbo. Nominal, cuando consta de un nombre con o sin complementos, generalmente va ligado al sujeto por el verbo ser o estar. Aquí una cosa importante: el verbo ser o estar son verbos copulativos, pero oraciones que contengan estos verbos pueden seguir llamándose nominales y no necesariamente verbales. La frase, el periodo y cláusula. La frase es la oración gramatical, que se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Periodo son frases justapuestas o coordinadas. La cláusula combina frases de sentido indeterminado. La frase inarticulada y la frase nominal. Definida como un enunciado que se basta a sí mismo, puede consistir en un mínimo de elementos que no son precisamente gramaticales. Aquí el verbo no es indispensable. Una frase debe estar en cierta manera organizada en torno a un verbo. La oración y el sintagma poseen una forma lingüística y un análisis estilístico. Elementos modificadores y frases modificadoras. Un elemento modificador es la palabra que se une a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Es explicativo. Cuando es un elemento modificador, esto nos hace referencia por lo general a adjetivos. Un sustantivo, al igual que una oración, puede ser modificados por una frase. Orden de las palabras y construcción de la frase. Tenemos un orden sintáctico que no está sometido a reglas fijas, en donde manda el interés psicológico por sobre las reglas sintácticas, al igual que por encima de los silogismos. Una construcción sintáctica por lo general posee una recomendación, no reglas, pero son indicadores que van para el orden de los elementos cuando existe duda. Así se dice que primero va el sujeto, a continuación el verbo y a continuación el atributo, que puede ser un complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial. Construcción lógica, el orden de las palabras y el orden de las ideas. Para la debida claridad de la frase, conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. Esta es la frase y cita básica para la cual está pensado toda esta construcción, que las palabras deben ir en orden como van apareciendo nuestras ideas al redactar. Finalmente, una construcción lógica, donde juega un papel muy indispensable la cohesión. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase o idea final. Las reglas resultan elásticas en este tipo de construcciones, y el pronombre relativo que debe colocarse cerca de su antecedente, un sustantivo. Esto, como ya se sabe, es la formación de oraciones relativas. Vamos a una parte interesante, que es la fisionomía de la construcción española. Por aquí podemos meter a las lenguas románicas en general y un autor que lo veremos después, que dice algo muy interesante. Las lenguas románicas tienden a un orden lógico. El español por lo general antepone la palabra más expresiva, que como todos sabemos es el verbo, que indica acción, pasión y estado, pero en este caso también indica una mayor riqueza y es la palabra que más destaca. Si decimos un perfil estilístico del español, tenemos que tiene poca gramatización al tener una libertad de uso de las palabras
y no tener una restricción tan fuerte, tener una gama muy variada que no se posee en otros idiomas, tener influencia popular, que se refiere a la evolución en el carácter del español, de cómo se inició, de cómo las oligarquías lo utilizaron y de cómo actualmente se ha regado por todo el mundo, especialmente por Latinoamérica, obviamente por la conquista, pero cómo se ha regado y tras eso cómo fue evolucionando. Una afectividad. Esto quiere decir que existen diminutivos, aumentativos, despectivos, interjecciones, muchas cosas que le dan al idioma un toque bastante dinámico. Predominio de la dicción. Aquí podemos poner al verbo como algo muy relevante, como se dijo antes, y también podemos destacar que no se usa mucho una voz pasiva, es algo que sea para un lenguaje un tanto poético, ya que podemos decir que la decadencia está en la voz pasiva actualmente. Y es el autor del que les hablaba hace un rato, y es Marousseau, que es francés. Tiene una tesis interesante en base a las lenguas románicas. La regla de que el orden de las palabras haya de responder a un orden de sucesión de ideas no es necesario ni de gran interés. De hecho, sería muy extraño que una lengua obedeciera a una jerarquía. Él pensaba que realmente no hay una necesidad de hablar de reglas, como vimos antes, de una construcción lógica, de un orden de ideas, de poner las palabras conforme cuando van apareciendo las ideas, porque no tiene mucho sentido. Vamos a hablar ahora de una colocación de modificadores y claridad en la frase. Los modificativos son adverbios o frases adverbiales como, por ejemplo, apenas, entonces. Estos deben ir lo más cerca posible de la palabra o frase que van a modificar. Coherencia entre ideas principales y secundarias. Existe una singularidad de propósito o unidad de propósito, que es la coherencia en sí, existente dentro del párrafo. Su forma básica es la consecución de ideas desde la más importante a la menos importante. Es decir, que vamos estructurando un texto por lo general de acuerdo a una sucesión. Tenemos algo relevante, de ahí tenemos algo que apoye, de ahí tenemos algo que complemente. No puede ser en un orden que no sea lógico, porque no tendría sentido. Problemas de redacción en las frases ligadas. Las frases ligadas por lo general deberían, como su nombre lo dice, ligar bien, conectarse bien. Estas frases deben ser, en referencia un poquito a lo de antes, entre oraciones principales y subordinadas, entre oraciones que sean más importantes y otras que estén a disposición de las principales, de las más fuertes, que las complementen. La solución cuando se tiene ese tipo de problemas es una sintaxis basada en el sujeto como punto principal, es decir, siempre tomar al sujeto para cualquier tipo de duda que se tenga y ponerlo en primer lugar, y de ahí desarrollar el resto. Vamos a hablar ahora de la elipsis en construcción nominal. Podemos decir un bello paisaje en lugar de decir este paisaje es bello. Entonces se considera así que una frase de elipsis es cuando falta un elemento que por lo general es el verbo, como vemos en el ejemplo. Un bello paisaje no posee un verbo, mientras que este paisaje es bello, ahí posee un verbo, que es el verbo ser. Pero según algunos filósofos de esta ciencia de la redacción y de la ortografía, no existen elipsis verdaderas porque nada se omite en un sentido poético. O sea, nada verdaderamente está omitido cuando se está escribiendo y se logra expresar lo mismo, porque no hay un escape del significado, ni mucho menos.
Entonces, si lo vemos desde un sentido de interpretación poética y de más allá de una interpretación cercana con el lector, no hay omisión alguna real. Por eso es que se le ha preferido llamar una construcción nominal. Las partículas como elementos de enlace. Las partículas pueden ser conjunciones, preposiciones y adverbios, además de, por otra parte, entre otros. El único problema con esto es que su uso excesivo produce el uso de muletillas, que es la repetición, que lleva muchas veces a algo que no tiene mucho sentido, que es una monotonía. Coherencia y claridad en párrafos. Existen alteraciones tanto en torno al sujeto como en torno al verbo, en torno al sujeto con múltiples oraciones. Es decir, que tenemos algunas oraciones separadas con coma y queremos que sea una oración larga, pero los sujetos allí se mezclan mucho y no sabemos cómo ponerlos bien. Así que existen muchas alteraciones debido a estas complicaciones. También existen complicaciones en torno al verbo por la falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Variedad y armonía. Existen párrafos con frases largas y frases cortas. Los primeros, las frases largas, poseen un texto oscuro y embrollado cuando únicamente se utilizan este tipo de frases. Y los segundos, frases cortas, párrafos con frases cortas, realmente nos indican un poco de tedio, un poco de monotonía y no una información completa. Por ende, para que exista una armonía y una variedad, se debe mezclar e intercalar ambas para así obtener el resultado deseado. Muchas gracias.